Vamos a aprovechar estos últimos minutos para hablar con el diputado provincial Ramón Villa, él es del Frente de Todos y como decíamos al comienzo del programa, terminando un ciclo legislativo dentro de la legislatura provincial. ¿Qué tal, Villa? ¿Cómo está usted? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué balance hace? Vamos a empezar por el final, ¿no?, de esta situación de la provincia en estos 2 años, enmarcados en la pandemia, donde la tarea legislativa estuvo bastante aminorada porque la cercanía y la presencialidad le da otra impronta al cuerpo legislativo. Totalmente. Creo que la pandemia ha perjudicado mucho nuestra labor parlamentaria desde todo punto de vista. Yo lo escuchaba a un compañero cuando decía que no es lo mismo estar en forma presencial porque importa tanto lo gestual, importa tanto cuando por allí uno está planteando un tema en un debate y quiere interrumpir, vía remota es imposible hacerlo, muchas veces nos quedábamos sin señal y más los que vivíamos en el interior. Todo esto ha causado una situación, desde mi punto de vista, que no deberíamos haberla pasado porque hemos insistido nosotros en nuestro bloque desde un principio, al poco tiempo, a hacer el trabajo presencial porque, habíamos presentado un proyecto donde queríamos que hacer la mixta inclusive, ¿no? Las personas que por allí tengan algunas enfermedades o algún problema de salud, que lo hagan a través de vía remota y quienes no, podíamos hacerlo en forma presencial. Y aparte de eso nosotros tenemos una responsabilidad, quizás la misma responsabilidad, no la misma, pero teníamos los supermercados abiertos y estaban los cajeros, teníamos muchos hombres y mujeres trabajando con la presencialidad durante la pandemia sin ningún problema y nosotros tendríamos que haberlo hecho de la misma forma. Pero bueno, ya no vamos a llorar sobre la leche derramada, ¿no? Así que pasó y vuelvo a reiterarte que creo que se perdió un buen tiempo para trabajar de otra manera. ¿Y qué opina del manejo que hizo el gobierno de toda la política pública en este tiempo y de esa mano obviamente viene la situación de la pandemia? Sí, en reiteradas oportunidades, la verdad que hubo muchas contradicciones que se vieron en la pandemia. Primero estaban los antivacunas, estaban aquellos que decían que con las vacunas nos iban a envenenar a todos, y luego eran los mismos que salían a demandar la falta de vacunas. La verdad que esas cosas realmente no se entendían, inclusive hasta se hicieron marchas en época de pandemia, ¿no? Y una de las cosas que por allí el gobierno no ha marcado claramente, el gobierno de la provincia, es la presencia fuerte del Estado Nacional en épocas más graves desde el principio de la pandemia. ¿Usted que decía que era necesario que el gobierno reconozca al gobierno nacional? Totalmente, totalmente. Inclusive hasta ahora sigo pidiéndolo. Nosotros tenemos obras importantes con dinero nacional, como la continuación de la Ruta 13, allá que une el departamento de Orán con Rivadavia. Nos vemos un cartel que diga Gobierno Nacional y otras tantas obras, o por allí encontramos un cartelito que tenemos que ponernos los anteojos para poder leerlo. Toda esa falta de reconocimiento yo creo que no hace bien, no se debe hacer. Inclusive ¿Eso lo dice desde el lugar del oficialismo nacional? Sí, sin ninguna duda. Inclusive cuando en los primeros momentos de pandemia cuando la Nación dijo vamos a mandar 160.000 módulos alimentarios para que sean repartidos entre los más vulnerables, las comunidades indígenas, y hemos descubierto en distintos lugares que esos bolsones, en vez de decir Gobierno Nacional, decía Gobierno de la provincia de Salta. Todas estas cosas no sirven, no hacen, digamos, a un entendimiento, y eso lo ha planteado muchas veces el gobernador desde la Cámara de Diputados, que decía que en estos tiempos difíciles teníamos que trabajar en forma conjunta, pero no veíamos eso. La oposición, inclusive desde el primer momento, hemos firmado no solamente el bloque del Frente de Todos, el bloque de Zapata, el bloque de Cristina Fiore, los distintos bloques opositores, le hemos mandado una carta al gobernador diciendo que nos poníamos a disposición para hacerle conocer la situación, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Y alguna vez les contestaron esas cartas? Jamás. No solamente que no nos respondieron a esa carta, sino que nunca hemos sido convocados, digamos, para escuchar cuál es la posición o cuál es la idea desde la oposición en algo que todos la estábamos pasando mal, ¿no? Así que bueno, es una forma de gobierno y uno respeta, fue votado por la gente, pero no lo comparto, ¿no? Ahora, se vienen 2 años donde obviamente el gobierno deberá mostrar lo que es su política pública. Ahora ha hecho un cambio sustancial, estimo, con la modificación que hace de lo que es la ley de ministerios,
desglosando lo que era ese ministerio tan grande y ambicioso, imposible de manejar, Ministerio de Justicia, Seguridad, Derechos Humanos y afines, y hoy tenemos un Ministerio de Seguridad y Justicia. ¿Usted cree que ahora el gobernador se está abocando a lo que va a ser la gestión? Bueno, eso es lo que venimos pidiendo hace bastante tiempo, que se aboque a la gestión y que nos marque claramente, no solamente a los diputados, sino a la ciudadanía salteña, cuál es el plan de gobierno. Y allí creo que vamos a empezar a ver hacia qué rumbo. ¿Usted no ve un plan de gobierno? No, no he visto. Bueno, quizás sea por que se improvisaron muchas cosas, quizás haya sido por la pandemia. Obviamente, no es fácil, es difícil gobernar en pandemia, pero no hemos tenido claramente, digamos, un rumbo hacia dónde íbamos. Entonces, espero que de ahora en más, por el bien de todos, los salteños y de todos, para que la cosa se encamine. Yo, inclusive, en el gobierno anterior de Urtubey, cuando hubo la ley de ministerio, una reforma a la ley ministerial, he planteado que había ministerios que debían crearse en forma autónoma para que tengan, porque eran, digamos, los problemas que se iban y el tiempo me dio la razón, que se iban a tratar en el tiempo, era el tema tierra y el tema agua. Desde hace cuántos años que venimos con esos dos temas que no lo podemos solucionar. ¿Por qué no? ¿Usted cree que el tema del agua se soluciona con un ministerio? Sí. ¿Y para qué tenemos recursos hídricos? ¿Para qué tenemos aguas del norte? O sea, ¿debiéramos anular esas oficinas? Vos lo dijiste, y lo mismo pasa con el tema tierra. Tenemos distintos ministerios que tienen distintas oficinas y que... Debe haber como 5 de tierra. Así es. Entonces unificar, hacer un ministerio de tierra y agua y allí plantear y que allí haya los recursos necesarios para solucionar el problema. Si no, seguimos... Y ahora, cuando usted dice ministerio autónomo, ¿usted se refiere a autonomía financiera también? Exactamente. Y ahora, ¿cómo se puede crear dentro de una estructura? No, quizá me malinterpretaste. Un ministerio que atienda en esa cartera exclusivamente... La temática, digamos. Exactamente, la temática de tierra y agua. Hace un par de días, en Los Blancos, en Rivadavia, Banda Norte, en el municipio, Los Blancos tuvo 46 horas sin luz y 30 y pico de horas sin agua. Y todo el municipio quedó sin agua y luz. Corrió un pequeño ventarrón y se cayeron todos los postes porque, bueno, no hay inversión. ¿Cómo hace la gente para sobrevivir tantos días en esas circunstancias? Es terrible. Hay que vivir lo que vive esa gente, no solamente la gente, la familia común, sino también los pequeños comerciantes. Imagínate sin grupos electrógenos que tienen mercaderías que necesitan el frío para mantener la cadena, terminan perdiendo todo y después van a reclamar y nadie... ¿Ese servicio de luz al que usted hace mención corresponde a EDESA? Sí, totalmente. A EDESA y a Agua del Norte. Porque había una distinción, ¿no?, del servicio que daba Aguas del Norte. Una estaba, digamos, llevada adelante por los municipios y otra por la empresa. Esto correspondía a Aguas del Norte. Sí, el municipio de Banda Norte, exactamente, corresponde a Aguas del Norte. Pero bueno, en Banda Sur y en Santa Victoria Este hay algunos lugares que atiende Aguas del Norte y otros que se hacen cargo de los municipios. Ahora, hablando de estas regiones tan postergadas y desprotegidas, ¿usted cree que en algún momento se podrá reivindicar a esos suelos y a esa gente? Ojalá, soy optimista, ojalá que algún día. Yo desde que asumí mi diputación vengo justamente haciendo esa tarea de visibilizar, pero trato de visibilizar para que le busquemos entre todos las soluciones. Y no llegaron. Por allí se me criticó en su momento cuando me preguntaron qué opinaba de la llegada de grandes empresarios, Tinelli y todo, y dije que era un circo más que se montaba allí donde viven los más pobres y que fueron varios que quedaron en eso, humo, y nunca se solucionó el problema de fondo. Ahora, para solucionar el problema de fondo se necesita inversión. Ahora, viendo que los gobiernos provinciales, no sabemos qué va a pasar de acá en 2 años, pero que siempre han hecho oídos sordos a esos pedidos, ustedes que hoy son un grupo bastante consolidado del Frente de Todos acá en Salta, ¿cree que pueden gestionar por motus propio alguna solución para esa gente? Y nos está costando, vamos a ser realistas, nos está costando porque no somos Porque su pedido tiene más fuerza que lo que podría hacer, digamos, me imagino, hasta el gobernador, ¿no? Bueno, la verdad, lo que vos decís tenés razón, pero la realidad no es tan así. Muchas veces los pedidos que llegan del propio gobernador son más escuchados a veces de quienes llegan, de quienes fuimos los referentes siempre del Frente de Todos. ¿Y a ustedes eso les molesta? No sé si nos molesta, pero sí a veces nos gustaría que nos escuchen por lo menos de la misma manera, porque no es la misma visión que tenemos en lo que hace a lo ideológico con el gobierno nacional, tanto el gobierno provincial como el Frente de Todos. Y en ese sentido yo tuve la posibilidad de hablar inclusive con algunos de ellos. Un ejemplo claro te doy. Viene el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier.
Yo vengo siendo presidente de la Comisión de Medio Ambiente desde hace 12 años. Soy miembro de la Comisión de Ambiente de la COPA. Soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlasur. Y cuando viene, y aparte el representante del Frente de Todos, vino el ministro de Medio Ambiente directamente con el ministro de Producción de la provincia, viaja a mi departamento y ni siquiera nos enteramos. Ni siquiera el diputado, sino ninguno de las autoridades del Frente de Todos. Entonces, y vos sabés que el ministro de la Producción, a quien respeto y con todo cariño le digo, fue presidente del PRO, o sea, no tiene nada que ver con el pensamiento nuestro. O sea que no se trata de ideología, capaz que se trata de aquellos que están más visibilizados. Así es, tal cual. Pero bueno, eso también confunde a los propios electores, ¿no? Y bueno, de tal forma es la confusión que hay, que hoy la gente lo que sí tiene claro que hay un modelo que parece que no le está gustando y que los guarismos no los estarían acompañando. ¿Usted qué cree que va a pasar el 14 de noviembre en Salta? Yo creo que va a ganar el Frente de Todos. Soy optimista. Creo que en las pasos por allí... Uno puede ser optimista, pero también usted maneja otra realidad, justamente eso que evalúa, ¿no? Que por ahí se... a pesar de todo, exacto, creo que vamos a tener un buen resultado. No, esto no significa que a nivel nacional sea el mismo resultado, pero sí creo que puede haber un achicamiento en cuanto a los resultados. Y tampoco me preocupa porque algunos dicen, bueno, pierden en estas elecciones y pierden el gobierno nacional de cada 2 años. No, porque ya lo hemos vivido cuando fue Cristina presidente, hemos perdido la PASO y luego hemos ganado con comodidad las elecciones generales. Ahora, si pierden, ¿cuál es el mensaje que ustedes reciben? Que realmente debe haber un golpe de timón muy fuerte por el gobierno nacional. Inclusive tenemos que hacer la autocrítica. Hubo muchas cosas en que nos hemos equivocado. Hubo varios factores que hicieron también que tengamos hoy que decir, bueno, pelear si ganamos o perdemos cuando hemos tenido un triunfo cómodo en las elecciones pasadas. Hubo errores, claramente, y yo lo he marcado, porque más allá de ser del Frente de Todos, no soy ciego ni nadie me pone una mordaza para decir, hemos fallado en el ANSES, hemos fallado con la atención del PAMI, vemos los abuelitos cómo se quejan, y hay varias situaciones que... ¿En la política económica han fallado? Teníamos un dólar a 45 pesos y hoy día está a 200 cuando se fue Macri. Sí, bueno, escuchando al ministro Guzmán, desde su punto de vista, y si analizamos... ¿Usted me va a decir que el dólar no influye en la economía como sostienen los funcionarios nacionales? No, yo creo que sí influye, indudablemente. No tendría que ser así, pero la verdad, la realidad es que sí influye. Tenemos una moneda que no tiene peso, digamos, no tiene peso sustancial económicamente, por eso es que el dólar nos mueve, digamos, los guarismos. Así es, y en ese sentido creo que el mensaje cuando vino el ministro de Economía a la provincia ha sido claro. Creo que de aquí en más, después de las próximas elecciones, va a haber algunas modificaciones grandes en cuanto a la economía también. Ojalá sea para bien. Ramón Villa, muchas gracias. Esperemos que siga trabajando en terreno, que pueda seguir visibilizando las necesidades de ese norte que es tan postergado y que gracias a esas voces disidentes a veces conocemos algunas cosas que son muy importantes. Lo vamos a seguir haciendo como lo hicimos siempre, porque somos militantes de la política y defendemos la política a ultranza. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces.